Sus Biblias, la segunda carta de Timoteo que estamos recorriendo, segunda de Timoteo. Hace ya unas semanas venimos con esta serie de predicaciones en segunda de Timoteo, recordándonos que esta es la última carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo sabe que va a morir, está pronto a ser ejecutado por el Imperio Romano por causa del Evangelio. Y bueno, ya hemos visto algunas cosas muy importantes acerca de por qué le escribe Pablo a Timoteo, este deseo de verlo, esto de recordarle a él que tiene que participar de aflicciones por el Evangelio, que van a venir tiempos difíciles. Y justamente Pablo estaba pasando por un tiempo difícil. Timoteo todavía no, pero ya lo estaba advirtiendo, que la fe, y eso es una realidad, y espero que usted también, si usted es creyente, lo tenga presente. La realidad es que la fe cristiana no es color de rosa, justamente, es un camino de una buena batalla. Es buena, pero es una batalla. Así que vamos a leer capítulo 2, donde dejamos el domingo pasado, desde el versículo 14 hasta el 19. Luego vamos a pedirle al Señor nos esté guiando en esta mañana. Si lo tiene ahí, dice versículo 14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuestro Dios, pedimos por favor tu guía en esta mañana y frente a este pasaje. Qué limitados que somos yo, qué limitado que soy para profundizar en estas cosas. Y pido por favor, Señor, nos des a cada uno de tus hijos el deseo de procurar esto, de buscar con diligencia conocerte a través de tu palabra. Y si hay alguien aquí, Señor, y tú sabes, como leímos recién, tú sabes quiénes son los tuyos, tus hijos. Pero si no hay alguien aquí que te haya reconocido, Señor, por favor, ten misericordia de esa vida y quebranta su corazón a la luz del Evangelio. Padre, por favor, te lo pedimos en el nombre de el único que nos pudo haber acercado a Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, a modo de introducción, no sé, ¿hay alguien que haya cumplido años hace poco? No tenga miedo, sí, ahí, yo sé que... Bueno, seguramente hay una costumbre, no sé si todos la hacen, pero es el tema de la torta y de soplar velas. Usted sabe de dónde viene eso, ¿no? Bueno, yo tampoco lo sabía, pero no se preocupe, no le voy a contar la historia, es larga. Búsquela por Wikipedia y esas cosas de internet tan interesantes que hay. Pero hay muchas costumbres, eso de soplar velas o de cruzar los dedos. Hay gente que cruza los dedos, ¿sabes? De tirar una moneda a una fuente.
o a un pozo, de ver una estrella fugaz, de encontrar una pestaña caída, de romper el hueso de la suerte. ¿Se acuerda el del pollo o el del pavo en otros lugares? De buscar coincidencias, de encontrar un trébol de 4 pétalos, de tocar madera, de poner una nota en una botella y dejarlo en el océano. O solo usar una simple palabra que muchas veces usamos y que es ojalá. La ha escuchado esa palabra y la ha dicho seguramente. Bueno, ojalá, esta sí se la cuento porque ojalá viene del idioma árabe. Es una palabra árabe. Alá, o en realidad era otra, pero si Alá quiere. O sea, la va a dejar de decir ahora. Qué bueno. Alá. Bueno, ¿qué tienen en común estas cosas? Y claramente son formas que las personas a lo largo de la historia han usado para pedir deseos, ¿no? Soplar las velas, cruzar los dedos. Es un tema de los deseos. Eso es lo que tienen en común. Y algunas historias, como les dije, son bastante extrañas de dónde vienen. Muy, muy raras. Y que sin embargo se han popularizado de tal forma, y gracias a gracias a Estados Unidos, que siempre nos llegan las cosas de por allá, hemos adoptado muchas cosas. Por ejemplo, el tema de las velas viene de por allá. Se han popularizado. No sabemos por qué lo hacemos, pero mucha gente cree en esto. Muchísima gente. Y se aferra. Es más, usted puede ir a un cumpleaños y si usted si ve que alguien sopla las velas y no pidió los deseos, como que se ponen todos nerviosos. Dicen, no, prendamos las velas de nuevo y pedí los deseos. Porque ¿cómo? Pero la fe de los cristianos no son un deseo al aire. No es soplar las velas. No es un soplar a la nada. Tampoco son fuertes deseos centrados en uno. La fe cristiana está basada en la palabra de Dios. Creemos lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ese es el fundamento por el cual la iglesia es edificada, por su palabra. Creemos eso. Creemos que a través de la palabra de Dios los pecadores son llamados al arrepentimiento. Creemos eso. Creemos que en su palabra está la historia redentora que Dios ha determinado para salvar a pecadores como nosotros. Creemos en eso. Ese es el fundamento. No es un soplo al aire. No es algo místico. Por eso parte fundamental de lo que Pablo le ha dicho a Timoteo acá es esto que leímos el domingo pasado, ¿no? Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Ese fue el imperativo que tenía Timoteo en ese entonces, en esa parte, y en medio de la tarea que tenía Timoteo de encargar a hombres fieles y que estos a su vez tenían que transmitir también a otros, y así a otros y a otros, hasta que llega a nosotros la palabra de Dios. Timoteo debe acordarse de Jesucristo, debe acordarse de quién es la autoridad sobre la iglesia, debe acordarse de quién ha vencido la muerte para reunir a su pueblo, el resucitado de los muertos. Por eso ahora Timoteo tiene que recordarles esto. Pero él también en lo personal, y es lo que dice el versículo 15, tiene que procurar presentarse a Dios aprobado. Timoteo tiene que hacer eso. Y ese presentarse o procurar presentarse a Dios aprobado tiene un énfasis en un fuerte deseo. Procurar se puede traducir como un fuerte deseo, como un anhelo, como algo que necesito hacer, que estoy apurado por hacer. Procuro presentarme a Dios, delante de Dios, aprobado. Y ese fuerte deseo, en primer lugar, es lo que le va a evitar a Timoteo enredarse en palabrerías. En segundo lugar, ese fuerte deseo lo va a llevar a usar bien la palabra de verdad. Pero también, en último lugar, le va a recordar cuál es el fundamento del Señor. Esos son los 3 puntos. Le va a evitar enredarse en palabrerías, lo va a llevar a usar bien la palabra de verdad
y le recordará el fundamento del Señor, que es lo que vamos a ver en la última parte. ¿Cuál es el énfasis? Bueno, lo dijimos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese es el verbo obligatorio, la acción obligatoria que Pablo le dice a Timoteo y que va a dirigir toda la idea de este pasaje. Porque un hombre de Dios que procura de esta manera hacer esto, va a evitar contiendas, va a evitar palabrerías, va a evitar desviarse de la verdad de la palabra, va a poder identificar quiénes se desvían, porque está afirmado en la palabra de Dios, y va a recordar el fundamento en el cual se basa la obra de Dios, el fundamento de Dios. De ahí que la idea para nosotros es procura la verdad de Dios contra el error. Si usted quiere un antídoto infalible contra el error doctrinal, es procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, usando bien la Biblia, usando bien las Escrituras. Usted quiere evitar el error en su vida, en sus decisiones cotidianas, como dice un pastor amigo, lea la Biblia. Lea la Biblia. Léala, medite en ella. No es un adicional, no es un medio de gracia olvidado ahí. No, es clave. Es clave. Esa es la idea de nuestro pasaje, procurar, que podría traducirse como este fuerte deseo, en primer lugar, que nos evita palabrerías. Dice el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Recuérdales esto. ¿A quién? Bueno, Pablo lo que está haciendo es volver a retomar las indicaciones de los hombres fieles de versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Para qué? Para cuidar de los oyentes, que al final del versículo 14, ahí lo puede ver usted, están escuchando los oyentes. Es un recordatorio solemne incluso, porque dice delante del Señor. Recuérdales esto delante del Señor. Es obligatorio, es solemne, estamos delante del Señor. Las mismas cosas que Cristo le transmitió a los apóstoles tuvieron que transmitírselo a Tito, a Timoteo, a los discípulos, y esos a su vez a otros que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la idea, esa es la intención de Pablo. Timoteo, tenés que procurar esto. Y esto es parte de presentarse delante de Dios. Este deseo intenso de estos hombres, ¿con qué fin? Y versículo 14 lo dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Que no contiendan sobre palabras, ese es el fin. Que no somos responsables delante de Dios. No tenemos que andar enredándonos en contiendas de palabras. El cristiano no es alguien que se enreda en contiendas de palabras. Mucho menos los pastores. Imagínense, termino la predicación hoy y me pongo a discutir con un hermano sobre alguna palabra griega que quizá nadie entendió, pero no pasa por eso. O a ponerme a discutir de doctrinas que quizá no son las fundamentales de nuestra fe, son terciarias o de cuarto orden. No contienda sobre palabras, pero el cristiano en general no puede ponerse a discutir sobre el significado de palabras y de esa manera confundir a los demás, porque ese es el punto. Porque acá dice que es para perdición de los oyentes. Esto es algo inútil, honestamente, es una pérdida de tiempo ponerse a discutir sobre cosas que pueden confundir a la gente. Dice acá, para nada aprovecha. Y es contundente, ¿no? Dice, para nada. No es que puede decir usted, bueno, pero está bueno charlar de estas cosas. No, acá dice que para nada aprovecha. Porque puede ser para confusión de los oyentes. Ahora,
Por supuesto, quienes estudian la palabra de Dios, quienes predican la palabra de Dios, tienen que capacitarse, tienen que usar todas las herramientas a su alcance para enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Y en eso, claro, obviamente quizá tengan que hacer análisis de idiomas bíblicos, de griego, de hebreo, etc. Porque jamás se termina de estudiar, usted lo sabía. Si usted desea obispado, buena obra desea, me animo a agregarle, no le voy a agregar nada a la palabra de Dios, pero no va a parar de estudiar, sépalo. Y es una bendición, pero es algo que necesitas porque es el antídoto contra el error, ¿no? Pero acá Pablo escribe de no contender con los oyentes, o sea, no confundir a la gente con estas cosas, porque lo que deriva de ponerse a discutir de esta manera, y que no tiene provecho, lo dice acá, es que algunos son confundidos de manera catastrófica. Dice ahí que es para perdición de los oyentes. Y la palabra perdición ahí es catástrofe. Es la que usamos para catástrofe nosotros. Es catastrófico. En lugar de edificar, destruye. Eso es lo que está diciendo. Ponerse a discutir por cosas que honestamente uno ni siquiera la tiene muy clara, no solo confunde, sino que destruye a los oyentes. Dice Pablo en Primera de Timoteo, ahí a vuelta de página, capítulo 4, en versículo 13, dice: entre tanto que voy, y esta es la parte positiva, ¿no? Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza. Versículo 15 le repite la misma palabra: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero esta parte es clarísima: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No que Pablo o Timoteo pudieran salvar a las personas por su predicación, pero sí parte de la salvación es nuestra santificación, y la persona puede ser confundida en su crecimiento, en su santificación, en su madurez, si se ponen a discutir por estas palabras o contiendas de palabras que no aprovechan. Recuérdales entonces las verdades fundamentales de la palabra de Dios, que se acuerden, como vimos el domingo pasado, que se acuerden de Jesucristo, no que se acuerden de tonteras o que se pongan a divagar en cosas que ni siquiera entienden. Acuérdate de Jesucristo, Él es la autoridad absoluta, Él ha vencido la muerte. Él es quien permanece fiel para sostener a su pueblo. Acuérdate de Jesucristo. Recuerda esto de manera solemne delante de Dios, y eso te va a ayudar a evitar estas contiendas, estas tonteras, y vas a poder cuidar a otros de estas cosas. Por eso hay que tener cuidado cómo se desenvuelve una conversación. Quizá uno quiere ser muy espiritual y quiere hablar de la Biblia con otra persona, y está muy bien. Háganlo, por favor. Esa debería ser nuestra conversación, ¿no? La palabra de Dios. Pero cuidado, porque hay personas que tienen un deseo tonto de parecer sofisticado, de parecer más ingenioso, o descubrir doctrinas, no sé. Hoy, siempre lo digo, ¿no? Hoy con las redes sociales es tremendo, porque es increíble cómo se divulgan, ¿no?, las ideas, cómo en estas épocas de posteos, en estas épocas de Reels, de TikTok y todas esas cosas. Me lo tuve que anotar, si no, no me iba a acordar de TikTok. Y mucha gente se muestra así. Han surgido teólogos en las redes sociales, es tremendo, confundiendo a la gente. Y honestamente, y con una mano en el corazón, no les importa en absoluto estar delante de Dios, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobados. No les importa eso. Tampoco les importa si confunden a otros hermanos, si afectan a la iglesia de Dios. No les importa, porque quieren parecerse ingeniosos y sofisticados. Pero los hombres fieles van a tener este fuerte deseo, no perfecto, pero van a procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Van a tener este deseo que también los va a llevar, en segundo lugar,
a usar bien la palabra. Versículo 15. Usar bien la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está relacionado directamente. Este es el contraste positivo, ¿no? Lo negativo es no contender en palabras. Después le va a decir que lo negativo también va a ser dejar las palabrerías o evitarlas, en versículos 16 en adelante. Palabrerías que trastornan la fe de algunos, dice. Pero la palabra, como dijimos, habla de este fuerte deseo. Esto de procurar es un fuerte deseo, es esforzarse al máximo, es ser insistente, persistente, incluso hasta apresurado, venimos a decir, de esa urgencia de que procuremos esto porque el error está todos los días dando vueltas, ¿sí? Entonces el cristiano no puede ser ingenuo y la urgencia es con el fin de, como dice ahí, presentarse a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque, bueno, en definitiva Dios es quien examina, ¿no?, nuestra vida, nuestra conducta. En ese sentido buscamos su aprobación. No buscamos la aprobación a los ojos de los hombres, sino que buscamos la aprobación delante de Dios. Delante de Dios. Todo maestro de la palabra, todo predicador, todo pastor debería buscar esto. Cada vez que alguien se para delante de una congregación, tiene que saber que la audiencia, en primer lugar, la audiencia principal que tiene es Dios mismo. Estamos delante de Dios, en primer lugar, y por ende el compromiso de ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. No a acomodar el mensaje, a ver si se ofende a alguien. No estamos para eso. No estamos para eso. Estamos delante de Dios para hablar lo que Dios dice en su palabra. Y esto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere preparación, requiere mucha oración. Oración no solamente del predicador, ¿no? Oración del pueblo de Dios. Como oraba hoy Nico, que el Señor me dé sabiduría, porque soy muy limitado. Y por eso necesito la oración de mis hermanos, sin duda. Y por eso esto es algo cuidadoso, algo para hacer con cuidado. Y acá Pablo lo compara con el trabajo de un obrero. ¿Se dio cuenta? Como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. El hecho de que lo que hacemos, nuestra conducta, lo que enseñamos, lo presentamos delante de Dios, eso, como dijimos antes, debería refrenar ese deseo de exhibirnos, los pastores o los predicadores o estos teólogos de las redes sociales. De nuevo, por el hecho de que, como dice, 2 Corintios 5:10, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar delante de Dios, no solo los pastores. Todos vamos a estar delante de Dios un día. Eso debería llevarnos a considerar, ¿no? ¿Qué posteamos? Usted sabe, ¿qué pone en sus estados? ¿Qué pone en sus muros, en el muro de Facebook? ¿Qué pone? Porque eso es tremendo hoy, como el mundo se maneja así, no tiene un freno para hacerse conocido, para exhibirse, para mostrar sus apariencias. La preocupación del creyente es que estamos delante de Dios todo el tiempo, no solamente, como decía hoy Nico, en nuestras reuniones, estamos todo el tiempo delante de Dios. Y entonces esto debería realmente saber cómo caminar, cómo es nuestro andar. Leímos el Salmo 119. La palabra de Dios es lo que realmente guía nuestras vidas y debería llevarnos a esto. El fuerte deseo, el procurar de este versículo 15 deriva justamente a una no vergüenza. ¿Se dio cuenta? Como obrero que no se avergüenza, que usa bien la palabra de verdad. Quienes obviamente se dedican a contender con palabras, a ponerse a discutir, a perder el tiempo en esto, se enriedan en palabrerías. Obviamente se desvían de la verdad y obviamente tienen razones para avergonzarse delante de Dios. Obviamente
esa gente muchas veces vive de manera desvergonzada y hace lo que quiere. Pero en definitiva, delante de Dios están descalificados. Están descalificados. Porque no lo hacen para la gloria de Dios. Lo hacen para, como dice Filipenses. Filipenses, no lo busques. Bueno, si lo encuentras, Filipenses capítulo 3. En versículo 18 dice Pablo, terminando casi la carta, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Van a ser avergonzados, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan a este nivel, no piensan en la gloria de Dios, piensan en lo terrenal. Por eso hay gente que añade, esta gente cuando dice por ahí andan muchos, estaban dentro de la iglesia, no se piense que eran predicadores fuera de la iglesia. No, Pablo siempre habla de personas que estaban afectando a los hermanos, que añadían o quitaban cosas de la palabra de Dios. Bueno, esa gente tiene motivos para avergonzarse. Y conectado a esto, sin duda, es el hecho del buen uso de la palabra, como dice ahí. Que usa bien la palabra. Literalmente es que corta bien. Que corta bien o que corta derecho. Si a alguno le gusta la costura, no es mi caso. Se imagina, ¿no? Ya sé que algunos se habrán imaginado. Bueno, habla de eso. Algunos dicen, bueno, es porque Pablo se dedicaba a fabricar tiendas. Recuerda que él en ocasiones dedicó ese tiempo a trabajar en eso para sustentarse. Pero lo notable acá es que en el contexto esta idea la conecta con el hecho del obrero, ¿no? Que trabaja y que no se avergüenza, que usa bien la palabra, es decir, los materiales. Acá hay muchos hermanos que trabajan en la construcción y usted sabe, los que trabajan en eso no pueden ser descuidados o andar pajareando, no, porque puede ser fatal el hecho de ser descuidado. Entonces, de eso está hablando acá. Es un obrero que trabaja bien, que no es descuidado, no anda divagando, sino que usa bien la palabra de verdad. Hay quienes tuercen las escrituras para justificar su pecado, para justificar su estilo de vida, y tuercen e inducen a otros a esto. Pero los pastores y los creyentes todos debemos evitar eso, y por eso necesitamos procurar usar bien, manejar bien la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, dijimos entonces, en primer lugar, que este procurar con diligencia se traduce en este fuerte deseo, esta prisa por esforzarse, y esto va a evitar a los pastores enredarse en palabrerías, y que también nos va a enfocar en usar bien la palabra de verdad, de ser fieles obreros, que trazan bien, que cortan correctamente las escrituras. Pero finalmente este procurar nos recuerda el fundamento del Señor. Ese es nuestro último punto. Nos recuerda el fundamento del Señor. Y fíjese, es muy interesante cómo Pablo sigue su línea de pensamiento. Pablo dice en la última parte del versículo 15 que este obrero usa bien la palabra de verdad, mas evita, o sea, lo contrario, opuesto, mas evita, versículo 16, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Un comentarista dice lo siguiente, resumiendo estos versículos 16 al 18, dice: los que no eviten esas palabrerías se volverán aún más impíos, y el mensaje erróneo de las mismas dañará a otros como una enfermedad maligna. ¿Qué es lo que dice ahí? Carcomerá como gangrena. Esto es tremendo. La advertencia acá es muy simple, ¿no? Evitá palabrerías. Evitá palabrerías. No edifican, sino que conducen a la impiedad, al pecado. Evitá eso. Es un imperativo, es obligatorio.
No es, bueno, no, es que me puse a charlar con el hermano. No, esto es evitarlo de todas las formas. Es obligatorio y es algo permanente. Es algo que de hecho Pablo le ha dicho a Timoteo en 1 Timoteo, hay una página ahí a la vuelta, en versículo 20, capítulo 6, versículo 20, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y en capítulo 1, en versículo 6, si no me equivoco, 5 le dice: pues el propósito de este mandamiento, del Evangelio, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman, etc. Se desviaron. Esto conduce a la impiedad. Por eso es algo obligatorio y es algo permanente que el cristiano tiene que hacer, que es evitar esto. Tiene que evitar. En lo personal, conocí a alguien, una persona que realmente admiraba. Tenía carisma, tenía oratoria, tenía conocimiento teológico, incluso era miembro de una iglesia medianamente sana. Un hombre que incluso había logrado estar en ministerios dentro de esa iglesia y en otros lugares, tomar contacto con jóvenes, con familias, con hombres, mujeres por igual, porque tenía llegada para aconsejarlos, para guiarlos, en principio en cosas que parecían sanas. Pero cuando la palabra de Dios no es suficiente, necesitamos buscar otras voces. Cuando el consejo de la palabra de Dios no es suficiente, necesitamos escuchar otras campanas, necesitamos la aprobación de otros, necesitamos el reconocimiento por medio quizá de algún título o algo. Esta persona empezó a estudiar teología en un seminario de corte liberal. Para el que no sabe, el de corte liberal es que rechazan la autoridad de la palabra de Dios directamente. No creen en la autoridad de la palabra de Dios. Y esta persona empezó a estudiar teología en ese seminario, luego acreditó para estudiar en una universidad en Buenos Aires una licenciatura en orientación familiar. Muy interesante. Pero obviamente con corte psicológico y secular, no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Y así sucesivamente. Y ya lejos de la palabra de Dios, ya lejos de su iglesia, empezó incluso a tolerar e incluso estar a favor de diferentes movimientos, como un movimiento como los LGTB, diferentes movimientos progresistas. Su familia, terminó divorciándose y hoy se dedica a cosas totalmente lejanas a Dios. Mi hermano, la fórmula es sencilla para esto, para este caso y para cualquiera de nosotros. La fórmula es muy sencilla. Deje de procurar presentarse delante de Dios aprobado. Enriédese en contiendas. Use mal la Biblia. Y eso lo va a llevar a un caso muy similar a este. Esa es la fórmula. Deje de procurar presentarse delante de Dios aprobado. Parecería que Pablo es irónico acá porque usa una palabra, y discúlpeme que procopto, de donde viene nuestra palabra progresar. Y parece cuando dice que conducen más y más a la impiedad, habla de eso. Esta gente progresa en su impiedad, en su pecado, y ya no le importa nada. Si no le importa la voz de Dios en su palabra, no le importa nada. Ellos son autoridad sobre sus vidas. Ya no han procurado
presentarse delante de Dios, si ellos son autoridad. Por eso en versículo 17 amplía esto. Y su palabra carcomerá como gangrena, y da nombres, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, acá, como dijimos, Pablo da nombre y apellido. No apellido, el nombre solamente. Y dijimos en otras ocasiones que nadie le pondría Himeneo a su hijo, ¿no? Espero. Porque Himeneo aparece 2 veces. Aparece acá y aparece en 1 Timoteo. Siempre en 1 Timoteo con un tal Alejandro. No hay ningún Alejandro acá, ¿no? Bueno, no se preocupe. Himeneo parece que es famoso, ¿no? Acá con Fileto. Bueno, pobre Fileto. Estos hombres acá sirven de ilustración, ¿no? Para hablar del efecto que producen en otras personas estas palabrerías, ¿no? A través de la imagen de esta enfermedad que se extiende. Ese es que carcomerá como gangrena. Otra acepción interesante de esa palabra es una tierra que se usaba para sembrado. Pero era una tierra tan fértil que enseguida crecía algo muy rápido, pasto o lo que sea. En ese sentido, Pablo la usa para decir esto crece, la tirás y sale cualquier cosa. Pues es tan fértil para esas cosas que crece. Bueno, acá también, carcome como gangrena, como si fuera una infección que avanza rápidamente. Hay un autor que dice que su enseñanza consumirá la vida de la iglesia. Eso hace también, consume. Y versículo 18 amplía, ¿no?, este tema de las palabras enfermizas, cuando dice que estos hombres se desviaron de la verdad y que su error consiste en andar diciendo que la resurrección ya se efectuó. Eso es lo que dice básicamente. Pablo no amplía este tema, y tampoco nosotros nos deberíamos meter en ampliar este tema. Hay muchos comentaristas, muchos autores que hablan de qué pudieron haber dicho Himeneo y Fileto y se ponen a discutir, pero acá Pablo no nos dice nada. Sí dice que esta gente decía que la resurrección ya tuvo lugar. El problema es que estaba tocando un punto principal del Evangelio, ¿no?, la resurrección, y entonces el problema estaba ahí. Esta gente estaba trastornando la fe de algunos al trastornar algo fundamental de nuestra fe, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de sus santos. Trastornaron la fe de algunos. Estos algunos, y cabe preguntarse, ¿eran o no eran creyentes? Porque fue trastornada su fe. ¿Eran o no eran creyentes? Y gracias a Dios por su palabra, porque ahí parece que Pablo se detiene y marca la respuesta para eso. Versículo 19. Pero, los pero de la Biblia, hermosos, pero marca la diferencia. Pero, versículo 19, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Carlos Spurgeon lo expresa de esta manera. Me encanta. Es en su comentario. Si usted consigue el comentario de Spurgeon, hermoso. Cito. Dice: es una alegría cambiar la corriente en constante movimiento por la roca firme y sólida. ¡Qué bendición! Sentir que hay algo bajo nuestros pies, algo sólido, permanente, seguro. ¿Cuál es este fundamento que se mantiene firme? El fundamento es, secretamente, el propósito de Dios. El fundamento es, doctrinalmente, la verdad de Dios. El fundamento es, eficazmente, la iglesia de Dios. En todo, es el sistema de Dios por el cual Él glorifica su gracia. Este es el fundamento. Aunque se derrumbe,
se trastorne la creencia de muchos, ¿qué dice acá? Dios conoce a los suyos. Aunque la fe de muchos se derrumbe, Dios conoce a los suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce a sus ovejas. Dios conoce quiénes son los suyos. Y eso es algo inamovible. Por eso hace el contraste del trastorno de la fe de algunos, y el trastorno habla del derrumbe, de la destrucción de la fe. Ahora, si la fe genuina, ¿cómo podría destruirse? Imposible. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los suyos, y el fundamento de Dios, y hace el contraste, el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios es firme. No tengo que andar corriendo, preocupándome, si yo sé que Dios cuida a sus ovejas. Me preocupo, sí, si veo que el error puede afectar a mis hermanos. Pero yo sé que el fundamento de Dios está firme, y esto es para Timoteo, imagínense, ¿no? Pablo en la cárcel, Timoteo teniendo que hacerse cargo de las obras ahí en Éfeso, y Pablo alentándolo y diciéndole: hay gente que va a seguir hablando errores, Himeneo, Fileto, pero el fundamento de Dios está firme. Tranquilo, el fundamento de Dios es firme. Él conoce a los suyos, esas ovejas rescatadas por la gracia soberana de Dios. Además de eso, que es la segunda parte, van a buscar la santidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Van a buscar la santidad, van a buscar crecer en el Señor, van a procurar evitar tonteras, van a presentarse delante de Dios aprobado, van a procurar eso. Van a tener este fuerte deseo de querer agradar a Dios en todo en su vida. Es lo único que van a querer. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los suyos, y los suyos se apartan de iniquidad. La elección de Dios, que Dios tiene de los suyos, y esta disposición de los verdaderos creyentes de apartarse de iniquidad, sin duda son el ánimo frente a los errores, frente a la falsa doctrina, frente a todo lo que se propaga en este mundo. Por eso, de parte nuestra, mi hermano, procure la verdad de Dios. Procure la verdad de Dios contra el error. No se vaya tras sus criterios. Procure la verdad de Dios. Tanto pastores como cada creyente debe procurar esto. ¿Tiene una Biblia en su casa? Léala. Todos los días. Léala, medite en ella. Procure usarla bien. Procure no enredarse en palabrerías. Use bien su Biblia. Busque el consejo de Dios en la palabra de Dios. Yo sé que hay muy buenos autores y muchas cosas que nos han sido útiles, muy útiles para los ministerios, para las iglesias, para los creyentes. Pero no deje la Biblia. No deje la Biblia, si esa es la palabra de Dios. Y si va a leer libros, consejo, entre paréntesis, lea autores muertos, autores que ya se han presentado delante de Dios, aprobados, y no tienen vergüenza, porque Cristo es su justicia. ¿Tiene una Biblia? Léala. No puede pasar un día sin leer la Biblia. Un creyente no puede pasar un día sin leer su palabra. No la deje. Y no es algo legalista. No. El legalismo es querer presentarme méritos propios para presentarme justo delante de Dios. No, leer la Biblia no es legalismo. Es el alimento del creyente. Léala. Porque el error actúa de manera constante. Satanás anda como león rugiente permanentemente. No es que se toma vacaciones, ni en vacaciones. Lea la Biblia, no deje pasar un tiempo. Este es el medio para combatir el error
Para combatir el error, el medio correcto no son sus criterios, no es su trayectoria en la vida y lo que la vida le ha enseñado y su inteligencia y todo lo que ha estudiado. No, para combatir el error espiritual, usted necesita un arma espiritual y la palabra de Dios es esa arma. No deje de leer su Biblia. Es el consejo de Dios. Pero mi amigo, si usted no es creyente, bueno, acá dice, ¿no?, que los que no son creyentes, sus creencias fácilmente pueden ser trastornadas. Porque puede tener creencias, ¿no? Puede traer bagajes de creencias, muchas cosas. Pero pueden ser trastornadas. Porque, a ver, con todo respeto, usted está creyendo, si no cree en Jesucristo, no cree en Dios, no cree en su palabra, usted está creyendo en la torta de cumpleaños. Eso, básicamente. Está creyendo en las velas, en los deseos vacíos. Y como algo muerto espiritualmente puede ser llevado por cualquier corriente de pensamiento. Es así, el mundo anda así. Porque no está fundado sobre la roca. Los pecados suyos gobiernan su vida y eso es lo que lo lleva. Y sepa que solamente Dios puede librarlo de esa condición. En Jesucristo hay verdadera libertad. Entonces, mientras haya tiempo, procure correr a Jesucristo. Procure ir a Él antes que sea tarde. Arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado, de su rebelión contra Dios. Arrepiéntase. Y crea en Jesucristo. Él es el único que puede darle verdadera libertad. Mis hermanos, para terminar, vamos a leer Salmo 119. Y como dijo Nico hoy, no todo, pero Salmo 119, hay una parte, todo el Salmo es precioso. Si tiene un momento en su casa, deténgase y lea el Salmo 119, que habla de la bendición que tenemos en nuestras manos, que es su palabra, y cómo su palabra nos puede guiar, edificar, vivificar. Dice versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Procura con diligencia, con este anhelo del salmista, presentarte a Dios aprobado. Pastores, por supuesto, pero cualquier creyente debería desear esto, presentarse delante de Dios aprobado, para evitar palabrerías, para afirmarse en su palabra, usarla bien y para no olvidar el fundamento del Señor, que el Señor conoce a los suyos y que esos suyos el Señor los va a guiar a apartarse del pecado, como dice versículo 19. Bien, mis hermanos, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo con tu palabra. Señor, qué bendición poder como iglesia juntos continuar siguiendo esta carta, Señor, que Pablo en una situación tan crítica le dejó a su hermano Timoteo, que también seguramente iba a pasar por cosas difíciles. Padre, pero no hay circunstancia que nos exima de obedecerte. No hay situación en la que podamos decir que no es el momento para agradarte u obedecerte. Señor, tú eres digno de toda nuestra obediencia, de nuestra sumisión. Tú eres
Tú eres nuestro Señor, la autoridad del linaje de David, el que resucitó de los muertos, para hoy tener el poder y la autoridad sobre tu iglesia. Gracias por tu fidelidad, porque tú cuidas a tu pueblo. Gracias por este fundamento que está firme, que nos da ánimo, Señor, en medio de la tarea que nos toque hacer como iglesia. Tú conoces a tus ovejas. Tú las conoces, Señor. Tú las cuidas. Pero también danos la diligencia y la sabiduría para también ser obreros que no se avergüenzan y que cuidan del error a esas ovejas. Gracias porque también el sello firme y el fundamento tuyo se evidencia a través de ovejas que buscan agradarte, que buscan la santidad. No de manera perfecta, tú lo sabes, Señor, nos conoces. Pero sabes que este es nuestro fuerte deseo, de querer agradarte en todo, de buscar honrar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Y pedimos, por favor, Señor, danos tu gracia en esta semana para cumplir con ese fin, recordándonos permanentemente quién eres tú, Señor. Muchas gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias porque no hay duda de que seguramente aquí hay alguien que no te conoce y confiamos en el poder de tu palabra, en la obra del Espíritu Santo, para aplicarla y para convencer de pecado a esa persona. Y por favor, ten misericordia y atráelo, Señor, atráelo hacia ti. Padre, te dejamos toda esta mañana en tus manos, guíanos luego en esta celebración de la Cena del Señor, que también en ello recordemos la causa por la cual hoy podemos estar delante de ti, Señor. Gracias por la justicia de Cristo y en su nombre oramos. Amén. Amén.